Después de que mi abuelo multimillonario falleció y me heredó toda su fortuna, mis padres, quienes me habían abandonado desde niña, me demandaron por la herencia. Cuando entré en la sala del tribunal, sonrieron con suficiencia. Pero el juez se levantó y dijo, espere. ¿Ustedes? Nunca esperaron lo que sucedió después. Mi nombre es Ximena Herrera y tengo 29 años. Cuando entré en esa sala del tribunal, mis padres ya estaban sonriendo. No era la sonrisa cálida que pertenece a la familia, esa que llega a los ojos y te hace sentir segura. Era del otro tipo, la fría y lista para las cámaras, esa que era todo dientes y nada de corazón. Era la sonrisa que mi madre, Victoria, usaba para los fotógrafos en las galas de beneficencia, y la que mi padre, Carlos, lucía al cerrar un trato que sabía que era despiadado. Era la sonrisa que siempre me había hecho sentir como si tuviera 6 años de nuevo. Pequeña e impotente, y equivocada, como si yo fuera una inconveniencia que tenían que tolerar cortésmente. Estaban sentados en la mesa del demandante, luciendo perfectos. El traje de mi padre estaba impecablemente hecho a medida, y su cabello plateado atrapaba la luz estéril de la sala. Mi madre se sentaba a su lado, un retrato de elegancia afligida con un vestido negro que probablemente costó más que mi primer coche, unos 200.000 pesos. Se veían serenos, confiados y justos. Pensaban que ya habían ganado. En sus mentes, el resultado era seguro. Ellos eran los padres, los herederos legítimos que habían sido agraviados por una hija manipuladora. Yo era el problema a resolver, el obstáculo a eliminar. Pensaban que yo seguía siendo esa niñita perdida que habían dejado atrás, la que se encogería bajo sus miradas agudas y colapsaría bajo presión. Contaban con que yo me quebraría, pero no sabían que no entraba sola. No podían ver quién caminaba conmigo. Mi abuelo, el hombre al que ellos habían abandonado y a quien yo había amado con cada pedazo de mi corazón roto, me había dejado más que una fortuna. Había pasado 24 años armándome con algo mucho más valioso. Me había dejado la verdad. Y la verdad, cuando entra en una sala de tribunal, no necesita presentación. No necesita gritar. Su presencia es suficiente para hacer que las mentiras se sientan sofocantemente pequeñas. Caminé hacia la mesa del acusado y me senté, mientras mi propio abogado me daba un apretón tranquilizador en el hombro. No miré a mis padres. No lo necesitaba. Podía sentir sus miradas condescendientes quemándome el costado de la cara. Solo me concentré en mi respiración, tal como me enseñó el abuelo Héctor. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Deja que el ruido se desvanezca. Permanece inmóvil en la tormenta. El ujier llamó al orden en la corte. Y el juez entró. Era un hombre mayor, con un rostro cansado y ojos que habían visto demasiado. Se sentó pesadamente y abrió el expediente del caso, su mirada recorriendo la primera página. Miró a mis padres, luego a su abogado. Su expresión era plana, indescifrable. Entonces, sus ojos me encontraron. Se detuvo. Los papeles en su mano se quedaron quietos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos mientras estudiaba mi rostro. Realmente me estudiaba. Un destello de reconocimiento, de algo que no pude identificar, cruzó sus facciones. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el suave zumbido de las luces fluorescentes del techo. Las sonrisas de mis padres estaban congeladas en sus rostros, su confianza comenzando a flaquear ante la inquietante atención del juez. Él miró de mi cara al nombre en el expediente, y luego de nuevo a mí. Susurró algo. Una sola frase, tan baja que casi se perdió. Pero en el silencio sepulcral de esa habitación, resonó como un trueno. Espere, ¿usted es ella? Y fue entonces cuando las sonrisas de mis padres finalmente se quebraron. La historia que me llevó a esa sala de tribunal no comenzó con una demanda o un testamento. Comenzó en una tarde calurosa, brillante e implacablemente clara en Puerto Vallarta, el día que cumplí 5 años. Fue el día en que mis padres desaparecieron de mi vida. El día había comenzado con un silencio extraño y pesado. Usualmente, las mañanas en la extensa casona del abuelo Héctor estaban llenas de sonido, el lejano tañido de un reloj, el suave parloteo de la ama de llaves, María, en la cocina, el crujido del periódico del abuelo.
Pero esa mañana, una quietud antinatural se había apoderado de la finca. Era el tipo de silencio que se siente ruidoso, el que te hace contener la respiración sin saber por qué. Me desperté sabiendo que era mi cumpleaños, un hecho que debería haberme llenado de una efervescente emoción infantil. En cambio, un nudo de ansiedad ya se retorcía en mi estómago. Salí descalza de mi habitación hacia el gran vestíbulo. La puerta del dormitorio de mis padres estaba entreabierta. Eché un vistazo adentro. Mi madre, Victoria, estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, examinando su reflejo con ojo crítico. Ya estaba vestida con un impecable vestido de lino blanco que parecía demasiado formal para un día normal. Maletas, elegantes y de cuero, estaban abiertas sobre la cama, medio llenas de ropa cuidadosamente doblada. Mi padre, Carlos, estaba al teléfono en la esquina de la habitación, de espaldas a mí. Su voz era un murmullo bajo y tenso. Los arreglos son finales, le oí decir. No, no hay otras opciones. No estaba hablando de una fiesta de cumpleaños. Me acerqué sigilosamente, mis pequeños pies silenciosos sobre la gruesa alfombra persa. Mami, susurré. Ella no se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. Por un instante fugaz, vi algo más que su habitual compostura pulida. Parecía culpa, o tal vez solo irritación. Luego desapareció, reemplazado por una sonrisa brillante y frágil. Buenos días, cumpleañera, dijo, su voz sonando como cristal. Baja a la cocina. María te preparará unos panqueques. Era una despedida. Lo supe incluso entonces. No hubo abrazo, ni beso de feliz cumpleaños. Me retiré, el nudo en mi estómago apretándose. En la cocina, María tarareaba una triste canción mexicana mientras volteaba los panqueques. Me sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lástima, y eso me asustó más que nada. Había puesto una sola vela en mi pila de panqueques y me cantó una versión silenciosa y solitaria de Las Mañanitas. Mis padres nunca bajaron. Las horas que siguieron fueron un borrón de espera ansiosa. Me senté en la sala de estar con mi osito de peluche favorito, mirando la puerta principal, convencida de que estaban planeando una fiesta sorpresa. En cualquier momento irrumpirían con globos, un pastel y regalos, pero los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj y el bajo murmullo de sus voces desde el piso de arriba. A última hora de la tarde, finalmente descendieron por la gran escalera. Llevaban sus maletas. El rostro de mi padre era una máscara de sombría determinación. Mi madre llevaba puestas sus grandes gafas de sol oscuras, aunque estábamos dentro. La actuación comenzó en el camino de grava, bajo el resplandor castigador del sol de Jalisco. El calor irradiaba de las piedras, haciendo que el aire vibrara. Mi padre cargó las últimas maletas en el maletero de su oscuro y reluciente sedán sin decir una palabra. Mi madre se arrodilló frente a mí. El olor de su perfume caro era agudo y abrumador. Tomó mis manos entre las suyas. Su tacto era fresco y seco, sus dedos sosteniendo los míos con una presión formal y distante. Pórtate bien con el abuelo, ¿de acuerdo, cariño?, dijo, con la voz que usaba para los extraños. Ese tono brillante y artificial que creaba un muro entre ella y el mundo. La pregunta que había estado conteniendo todo el día finalmente se derramó, mi voz pequeña y temblorosa. ¿A dónde van? Solo un viaje corto, dijo, su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Unas pequeñas vacaciones para mami y papi. Necesitamos un descanso. ¿Un descanso de qué? La pregunta se formó en mi mente, pero no pude decirla. Sentí una vergüenza confusa y terrible, como si su necesidad de un descanso fuera de alguna manera mi culpa. ¿Puedo ir con ustedes?, supliqué, mis pequeñas manos aferradas a las suyas. Seré muy buena. Por primera vez, su fachada perfecta vaciló. Un destello de algo. ¿Molestia? ¿Arrepentimiento? Cruzó su rostro antes de ser suavizado. Esta vez no, nena, dijo, su voz perdiendo su alegría forzada y volviéndose plana. Esto es para adultos. Te divertirás mucho más aquí con el abuelo Héctor. Él tiene ese gran jardín para que juegues. Estaba hablando del jardín como si fuera un sustituto de su presencia.
Apretó mis manos una vez, un gesto rápido y final que fue más una liberación que un abrazo. Luego se levantó, dándome la espalda antes de que yo pudiera siquiera intentar abrazarla. Caminó hacia el lado del pasajero del coche y entró, cerrando la puerta con un clic suave y definitivo. Nunca miró hacia atrás. Mi padre, que no me había dicho una sola palabra, se subió al asiento del conductor. Ajustó el espejo retrovisor, su mirada pasando de largo junto a mí como si yo fuera una figura decorativa en el paisaje de su vida. Encendió el motor, el potente motor cobró vida con un estruendo, y sin una última mirada, un saludo o una palabra, puso el coche en marcha. Los neumáticos giraron sobre la grava suelta, levantando una nube de polvo y arena. Me quedé helada, viendo cómo el coche que contenía todo mi mundo se alejaba. Lo vi conducir por el largo camino bordeado de palmeras. Lo vi girar en la carretera principal, su forma oscura encogiéndose hasta ser solo una mota en la distancia, y luego desapareció. El polvo se asentó, cubriendo mi vestido de verano amarillo y mis piernas desnudas con una fina película gris. El mundo se volvió completa y aterradoramente silencioso. El único sonido era el zumbido de las abejas en los arbustos de lavanda que bordeaban el camino. Se habían ido, y el silencio que dejaron atrás era más fuerte que cualquier grito que hubiera oído jamás. Me quedé allí por lo que pareció una eternidad. Mi mente de 5 años, incapaz de procesar la finalidad de aquello. Me dije a mí misma que era un juego, una prueba. Si esperaba lo suficiente, volverían. Tenían que hacerlo. Pero el sol comenzó a bajar, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Los colores de un final. Y la horrible verdad comenzó a filtrarse en mis huesos. Esto no era un juego. Un sollozo se abrió paso por mi garganta. Un sonido crudo y desgarrado. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente brotaron, calientes y rápidas. Me desplomé en el suelo. Justo en medio del camino de entrada, mi cuerpo temblando con un dolor demasiado grande para mi pequeño cuerpo. Lloraba para que volvieran, lloraba porque no entendía qué había hecho para que me dejaran. Fue entonces cuando el abuelo Héctor me encontró. Escuché el crujido de sus caros zapatos de cuero sobre la grava. Un sonido firme y sólido en mi mundo caótico. Su gran sombra cayó sobre mí, bloqueando los últimos rayos del cruel y brillante sol. No dijo nada al principio. Simplemente se arrodilló a mi lado, sus viejas rodillas crujiendo suavemente, y me rodeó con sus brazos fuertes y cálidos. Olía a libros viejos, a café y a una profunda e inquebrantable seguridad. Me levantó como si no pesara nada, sosteniéndome con fuerza contra la pared sólida de su pecho. Me dejó llorar hasta que mis lágrimas empaparon el frente de su impecable camisa blanca, su gran mano acariciando mi cabello con un ritmo constante. Me llevó hasta el enorme árbol de parota al borde del césped, un árbol que, según él, era tan viejo como el propio estado de Jalisco. Se sentó con la espalda contra la corteza rugosa, acomodándome confortablemente en su regazo. Esperó pacientemente hasta que mis sollozos desconsolados se convirtieron en respiraciones tranquilas y entrecortadas. Sacó un pañuelo cuidadosamente doblado de su bolsillo y limpió suavemente las marcas de lágrimas y el polvo de mis mejillas. Cuando finalmente pude hablar, mi voz era un pequeño susurro roto. ¿Por qué me dejaron, abuelo? Estuvo en silencio por un largo momento, su mirada fija en el camino vacío. Su rostro, grabado con las líneas de una vida larga y complicada, estaba lleno de una profunda y cansada tristeza. Cuando finalmente habló, su voz era un murmullo bajo y reconfortante. A veces la gente se pierde, Sime, dijo suavemente. Se ocupan tanto persiguiendo cosas que creen importantes, cosas brillantes y ruidosas, que olvidan lo que realmente importa. Olvidan lo que es real y lo que es hueco. Me abrazó más fuerte, sus brazos una fortaleza a mi alrededor. Pero ese es su error. Se trata del vacío dentro de ellos, no de ninguna falla en ti. No es, y nunca será, tu culpa. ¿Me entiendes? Asentí débilmente, enterrando mi rostro en su camisa. Me miró entonces, sus ojos del color de un mar tormentoso, claros, directos y llenos de un amor feroz que se convertiría en mi ancla. Nunca más tendrás que perseguir el amor, cariño, prometió, su voz baja y firme, sellando un pacto entre nosotros. No mientras yo esté aquí.
Cumplió esa promesa cada día durante los siguientes 24 años, hasta el día de su muerte. Fue el único que lo hizo. En el vasto y resonante silencio que mis padres dejaron atrás, Héctor Herrera se convirtió en mi mundo entero. No fue solo un sustituto. Fue el cimiento. Fue la mano firme que sostuvo la mía. La voz tranquila que me guió. La presencia inquebrantable que me enseñó que no fui abandonada, sino elegida. Él había construido un imperio naviero global a partir de un único carguero oxidado y una voluntad de hierro. Sin embargo, vertió esa misma formidable energía en criar a una pequeña niña con el corazón roto. Nuestra vida juntos se construyó sobre una base de rutina y amor tranquilo. Él creía que la disciplina era una forma de cuidado, que la estructura podía sanar el caos de un corazón herido. Nuestros días comenzaban a las 6 en punto. No había despertador en mi habitación. Su golpe suave pero firme en mi puerta era todo lo que se necesitaba. El mundo no espera a los perezosos, pequeña, decía, su voz todavía ronca por el sueño. Para cuando yo bajaba, él ya estaba en la enorme mesa de desayuno de roble, a medio camino del Financiero, con un segundo periódico, el local de Vallarta, esperándome en mi sitio. Estas no eran mañanas ociosas. Eran lecciones. A medida que crecía, pasó de pedirme que leyera las tiras cómicas a discutir los titulares. ¿Ves esta fusión?, preguntaba, señalando un artículo. Los periódicos la llaman una asociación, pero mira la valoración de las acciones. Es una adquisición. Solo están usando un lenguaje educado. ¿Qué es lo que no están diciendo? Esa pregunta se convirtió en la piedra angular de mi educación. ¿Qué es lo que no están diciendo? Me enseñó a buscar la historia detrás de la historia, el motivo oculto entre líneas, la verdad enterrada bajo la superficie pulida de un comunicado de prensa. Me estaba enseñando a navegar por un mundo que él sabía que a menudo se construía sobre el engaño. Cuando tenía 12 años, llegué a casa de la escuela molesta. Un grupo de chicas había iniciado un rumor sobre mí, algo mezquino y cruel. Estaba llorando en mi habitación cuando él entró. No ofreció tópicos vacíos como «solo están celosas». Se sentó en el borde de mi cama y me miró seriamente. «La verdad es tu escudo, Sime», dijo. Al principio se siente pesado y no es llamativo, pero las mentiras están hechas de cristal. Son brillantes y pueden cortar, pero se hacen añicos bajo presión. Tu verdad está hecha de acero. Ponte detrás de ella y deja que te lancen sus piedras. Ellas serán las únicas que salgan heridas. Al día siguiente en la escuela, cuando las chicas me confrontaron, simplemente las miré a los ojos y dije con calma y en voz baja, eso no es verdad. No discutí. No lloré. Simplemente me quedé allí, detrás de mi escudo de acero, y finalmente flaquearon, sus mentiras haciéndose añicos contra mi silencio. Fue una lección que nunca olvidé. Aplicaba esta filosofía a todo. Me enseñó sobre negocios, no a través de libros de texto, sino a través de la experiencia. Para cuando estaba en la preparatoria, traía a casa contratos redactados de Herrera Marítima. Los extendíamos sobre la mesa del comedor después de la cena, y me los explicaba línea por línea. Mira aquí, decía, señalando una cláusula enterrada en lo profundo del documento. Esta cláusula de fuerza mayor es demasiado amplia. Les da una salida para casi cualquier cosa. Un buen contrato protege a ambas partes. Uno malo tiende una trampa. Me estaba dando un MBA en la mesa del comedor, armándome con un conocimiento del mundo que era práctico e invaluable. Pero sus lecciones más importantes no tenían nada que ver con el dinero o los negocios. Me enseñó las cosas que un padre debería. Me enseñó a cambiar un neumático de mi primer coche, sus manos grandes y capaces guiando las mías mientras me explicaba la importancia de los birlos y la palanca. Me enseñó a navegar, a leer el viento y las mareas, mostrándome cómo respetar el poder del océano, pero nunca temerlo. Me enseñó a hacer el mole de su madre, cuya receta era un documento sagrado escrito a mano que guardaba en el cajón de su escritorio. Era en estos momentos de simple actividad compartida donde su amor era más aparente. Estaba presente. Siempre estaba completamente presente. Los fantasmas de mis padres rondaban los márgenes de nuestra vida, haciendo notar su presencia a través de gestos estériles y performativos.
Cada año, en mi cumpleaños, llegaba un paquete de una tienda de alta gama, entregado por un mensajero. Siempre era algo caro y tremendamente impersonal. Un bolso de diseñador cuando tenía 14 años, un brazalete de diamantes cuando tenía 17, un suéter de cachemira de un color que nunca usé. Nunca había una nota escrita a mano, solo una pequeña tarjeta preimpresa que decía, «Feliz cumpleaños, con amor, mamá y papá». Recuerdo claramente mi 16º cumpleaños. Llegó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un delicado y caro collar de diamantes. Era hermoso, pero sostenerlo se sentía como sostener un trozo de hielo. No tenía calidez, ni significado. Se lo mostré al abuelo Héctor. Mi decepción era un peso pesado en mi pecho. Él miró el collar, luego a mí. ¿Esto te hace sentir amada, Sime?, preguntó suavemente. Lágrimas brotaron de mis ojos mientras negaba con la cabeza. No, susurré. Solo me hace sentir como una obligación que recordaron pagar. Asintió lentamente, su expresión llena de comprensión. Entonces, convirtamos su gesto vacío en algo significativo, dijo. Al día siguiente, fuimos a un joyero de renombre y vendimos el collar. Me dejó elegir la organización benéfica, y doné la cantidad total a un refugio local para jóvenes de la calle. Fue un acto silencioso de desafío, una forma de tomar su moneda hueca y convertirla en algo real. Lo hicimos todos los años después de eso. Rara vez hablaba de su hijo, mi padre. El dolor era demasiado profundo, una herida que nunca había sanado adecuadamente. Pero una tarde lluviosa, encontré un viejo álbum de fotos en su estudio. En él había una foto de un abuelo Héctor mucho más joven, con su brazo alrededor de un adolescente con el rostro de mi padre y una genuina sonrisa feliz. Él solía amar el mar, dijo el abuelo, su voz suave viniendo desde detrás de mí. Pasábamos todos los fines de semana en el barco. Era un buen marinero. Trazó el contorno del rostro de mi padre con su dedo. Luego conoció a Victoria. Ella lo convenció de que el océano era para la clase trabajadora. Ella quería yates y cócteles. Quería una vida diferente, y él. Él eligió quererla también. No había ira en su voz, solo una profunda e insondable tristeza. Perdió su camino, Sime. Dejó de ser mi hijo mucho antes de dejar de ser tu padre. Cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas, lo enfrentó con el mismo estoicismo tranquilo con el que enfrentaba todo lo demás. Rechazó la quimioterapia. He vivido mi vida en mis propios términos, me dijo. Y tengo la intención de dejarla de la misma manera. Me mudé de regreso a casa desde la Ciudad de México, donde había estado trabajando en finanzas, y me convertí en su cuidadora. Nuestros roles se invirtieron. Yo era la que le preparaba las comidas, me aseguraba de que tomara su medicación, le leía en su estudio cuando sus ojos se cansaban demasiado. Pasamos sus últimos meses en esa habitación llena de libros, rodeados de las historias del mundo, creando nuestro propio capítulo final. El día antes de morir, su respiración era superficial, su voz un susurro desgastado, pero su mente estaba tan aguda como siempre. Apretó mi mano, su agarre sorprendentemente fuerte. Volverán, Sime. Dijo, sus ojos fijos en los míos, exigiendo toda mi atención. Cuando el dinero esté sobre la mesa, los zopilotes siempre vuelan en círculos. Vendrán con sus sonrisas y sus abogados. Hizo una pausa, tomando una respiración entrecortada. No dejes que envenenen mi memoria. No dejes que reescriban nuestra historia. Lo que tuvimos, fue real. No dejes que te digan lo contrario. No lo haré, abuelo, susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro, mi corazón rompiéndose. ¿Lo prometo? Buena chica, respiró, una leve sonrisa tocando sus labios. Recuerda lo que te enseñé. Permanece inmóvil en la tormenta. Deja que le muestren al mundo quiénes son. Esas fueron sus últimas verdaderas palabras para mí. Falleció a la mañana siguiente, dejándome armada con sus lecciones, su amor y su advertencia profética final. No solo me había criado, me había preparado. El funeral fue un evento grandioso y sombrío, precisamente el tipo de evento que el abuelo Héctor habría encontrado innecesariamente ostentoso.
La vieja iglesia de piedra en el centro de Puerto Vallarta estaba llena a reventar, sus bancos rebosantes de los poderosos y los influyentes. El aire estaba cargado con el empalagoso aroma de los lirios y los susurros importantes y apagados de hombres que medían sus vidas en precios de acciones y favores políticos. Todos habían venido a presentar sus respetos a Héctor Herrera, el titán de la industria. Mientras estaba sentada en el primer banco, vestida con un simple vestido negro que se sentía como un disfraz, sentí una profunda sensación de desconexión. Ellos estaban de luto por una leyenda de la portada del Financiero. Yo estaba de luto por el hombre que, al enterarse de que había sacado mi primer 7 en álgebra, no me regañó, sino que se sentó pacientemente y resolvió ecuaciones conmigo durante horas hasta que lo entendí. Uno por uno, hombres en trajes caros subieron al púlpito para pronunciar elogios pulidos sobre su perspicacia para los negocios, su integridad inquebrantable, su legendaria previsión. Un senador habló de sus generosas contribuciones anónimas. Un magnate naviero de Grecia contó una historia sobre un acuerdo de palabra que Héctor había honrado en su propio detrimento. Cada palabra era cierta, pero sentía como si estuvieran describiendo una estatua de mármol, fría, perfecta e inmensa. Quería gritar, pero ¿qué hay de la forma en que tarareaba desafinadamente cuando se concentraba, o la forma en que siempre me guardaba el trozo de la esquina de la bandeja de brownies, o el sillón gastado en su estudio que estaba moldeado a la forma de su cuerpo? Ese era el hombre que yo había perdido. Mi dolor se sentía intensamente privado, casi profano en este espectáculo público de recuerdo. Y entonces los vi. Estaban sentados 4 filas más atrás, en el lado opuesto del pasillo, como si respetaran una frontera que se había trazado hace 24 años. Mis padres, Victoria y Carlos. No los había visto en persona desde esa tarde calurosa y polvorienta, y verlos me quitó el aliento. Eran un retrato de dolor curado. Mi padre, Carlos, se veía distinguido, su cabello plateado perfectamente peinado, su mandíbula apretada en una máscara de solemne tristeza. Parecía menos un hijo afligido y más un hombre posando para un retrato formal. A su lado, mi madre, Victoria, era la imagen de la elegancia trágica. Vestida con un traje de diseñador negro y un collar de perlas en la garganta. Se secaba los ojos con un pañuelo de encaje. Desde mi posición, pude ver que sus ojos estaban completamente secos. Todo era una actuación, y ellos eran actores experimentados. Un pavor frío y duro se enroscó en mi estómago. Las últimas words del abuelo resonaron en mi mente con una claridad escalofriante. Cuando el dinero esté sobre la mesa, los zopilotes siempre vuelan en círculos. No habían venido a llorar. Habían venido a reclamar su parte. Su presencia se sentía como una profanación, una violación del espacio sagrado de mi dolor. Aparté la vista de ellos y me concentré en el vitral sobre el altar, tratando de respirar, tratando de recordar sus lecciones. Quédate quieto. Deja que le muestren al mundo quiénes son. Después de que terminó el servicio, salimos a la luz brillante e implacable del cementerio de la iglesia. Una línea de recepción se formó orgánicamente, y me encontré atrapada, aceptando condolencias de personas cuyos rostros apenas reconocía. Sus palabras eran un borrón sin sentido. Siento mucho tu pérdida. Fue un gran hombre, una verdadera leyenda. Yo solo asentía, con la cara dolorida por el esfuerzo de mantener una expresión neutral. Entonces, la multitud se apartó. Caminaban hacia mí, moviéndose con la confianza inmerecida de quienes creen que el mundo les debe algo. Mi madre iba delante, con una sonrisa triste y suave fija en su rostro. Mi padre la seguía un paso atrás, con una expresión ilegible. Por un momento, nos quedamos allí, un triángulo de extraños unidos por la sangre, pero separados por un océano de decisiones. Ximena, dijo mi madre, su voz un susurro suave y practicado, diseñado para sonar íntimo. Te has convertido en una joven tan hermosa. Extendió la mano como para colocar un mechón de cabello rebelde detrás de mi oreja, un gesto de afecto maternal que nunca se había ganado el derecho a hacer. Di un pequeño paso involuntario hacia atrás y su mano cayó a su costado. El sonido de mi propio nombre en sus labios se sintió extraño. Era una palabra que pertenecía al abuelo Héctor, a mis amigos, a mí. En su boca, sonaba hueca. Una herramienta que estaba usando para conseguir lo que quería. La ira que había estado reprimiendo, fría y aguda, subió por mi garganta.
Recordaste mi nombre, dije. Mi voz era tranquila, desprovista de inflexión, pero las palabras aterrizaron con el peso de 2 décadas y media de silencio. La sonrisa de mi madre se tensó en los bordes. Un destello de irritación brilló en sus ojos antes de que lo enmascarara. Por supuesto que sí, cariño. No seas dramática. Mi padre dio un paso adelante entonces, colocando una mano en el codo de mi madre en un gesto que pretendía parecer de apoyo, pero que en realidad era una señal para cambiar de táctica. Tu abuelo fue un gran hombre, Ximena, dijo, su voz, el barítono profundo y resonante que usaba en las salas de juntas. Siempre lamentamos cuánta distancia creció entre nosotros. La mentira era tan asombrosamente audaz que sentí un momento de vertiginosa incredulidad. No lamentaban la distancia. La habían fabricado. La habían empacado en sus maletas de cuero y se habían marchado con ella. La habían nutrido con años de silencio y negligencia. Todavía somos familia, agregó mi madre, su voz recuperando su tono meloso y persuasivo. Y en un momento difícil como este, la familia necesita dejar de lado sus diferencias y unirse. Familia. La palabra era un arma en su boca. Estas personas, estos extraños que compartían mi ADN pero nada más, estaban tratando de reclamar ese título sagrado ahora que estaba unido a una herencia de miles de millones de pesos. La hipocresía era algo físico, algo que podía saborear, amargo y metálico en el fondo de mi garganta. Miré el rostro perfectamente maquillado de mi madre y el impasible de mi padre, y supe que si abría la boca, un torrente de rabia y dolor saldría a borbotones. Les gritaría. Les exigiría saber cómo pudieron dejar a una niña de 5 años sin mirar atrás. Les preguntaría si alguna vez, aunque fuera por un solo momento, se preguntaron si yo estaba bien. Pero podía oír la voz del abuelo en mi cabeza, tranquila y firme. Deja que le muestren al mundo quiénes son. Una pelea a gritos en un cementerio era lo que querían. Me haría parecer histérica, emocional, inestable. Encajaría en su narrativa. Así que hice lo único que no esperaban. No dije nada. No les di nada. Simplemente sostuve su mirada durante un largo y silencioso momento, dejándoles ver el vasto y vacío espacio donde el amor y el perdón de una hija podrían haber estado. Luego, les di la espalda y me alejé. No corrí. Caminé, con la espalda recta, la cabeza alta, dejándolos allí parados entre las lápidas y los susurros. No era un final. Supe con una certeza que me heló hasta los huesos que era solo la salva inicial en la guerra que estaba por venir. Una semana después del funeral, el aire en la casa todavía se sentía pesado por la ausencia. Cada habitación parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. La cita para la lectura del testamento se cernía sobre mí como una tormenta que se avecinaba. Se celebraría en el despacho del abuelo Héctor, una habitación que era el corazón de la casa y, para mí, el espacio más sagrado de la tierra. Olía a cuero viejo, a tabaco de pipa, un hábito que había dejado años atrás, pero cuyo aroma persistía obstinadamente, y a libros. Entrar allí se sentía como una violación, pero sabía que era donde esto tenía que suceder. Llegué unos minutos antes, necesitando un momento para centrarme. Pasé la mano por el cuero gastado de su sillón, mis dedos trazando las grietas como un mapa de las miles de horas que había pasado allí. Miré el intrincado modelo de la Estrella del Pacífico, su primer carguero, que descansaba en una vitrina junto a la ventana. Esta habitación no trataba sobre la riqueza. Trataba sobre el trabajo de una vida, un legado de agallas y determinación. El timbre sonó, un sonido agudo e inoportuno. Un momento después, el señor Campos, el abogado de mi abuelo durante más de 40 años, acompañó a mis padres y a su propio abogado al despacho. Mis padres entraron en la habitación como si estuvieran evaluando una propiedad que consideraban comprar. Los ojos de mi madre recorrieron los muebles antiguos, las invaluables pinturas marítimas. Mi padre miró el retrato del abuelo Héctor sobre la chimenea con una expresión distante, casi clínica. No estaban viendo recuerdos. Estaban viendo activos. Se sentaron en el gran escritorio de caoba frente a mí, acomodándose con una facilidad practicada. Eran un equipo, un frente unido. Su abogado, un hombre astuto llamado Damián Ortiz, con una sonrisa depredadora, colocó un maletín de cuero pulido sobre el escritorio con un golpe suave y confiado. Ximena,
comenzó mi madre, su voz goteando falsa simpatía. Me alegro de que podamos hacer esto juntos. Estoy segura de que es lo que tu abuelo hubiera querido. Solo la miré, mi silencio una pared en la que ella no parecía encontrar un punto de apoyo. El señor Campos, un hombre pequeño y meticulosamente vestido cuyos amables ojos estaban actualmente sombreados por una cansada resolución, se sentó detrás del escritorio. Asintió secamente a mis padres y a su abogado antes de ponerse sus gafas de lectura. El crujido del grueso papel de pergamino fue el único sonido en la habitación. Se aclaró la garganta. Estamos reunidos aquí para leer la última voluntad y testamento de Héctor Herrera. Comenzó, su voz formal y firme. Empezó con la jerga legal estándar, una recitación lenta y metódica de cláusulas y subcláusulas. Los minutos se alargaron, cada uno apretando el nudo de tensión en la habitación. Mi padre tamborileaba impacientemente con los dedos en el brazo de su silla. Mi madre seguía mirándome, con una extraña y compasiva sonrisita en sus labios, como si estuviera a punto de presenciar la decepción de una niña y estuviera preparando sus palabras de consuelo. Pensaba que estaban a punto de darme un respetable pero menor fondo fiduciario, una ficha para mantenerme callada mientras ellos heredaban el imperio. El señor Campos hizo una pausa, tomando un lento sorbo de agua. Se ajustó las gafas y miró por encima de las monturas a mis padres. Ahora, llegamos a los legados principales. Detalló algunos elementos más pequeños primero, una generosa donación a un instituto de oceanografía afiliado a la UNAM. Pensiones vitalicias para su personal doméstico de larga data, una pequeña cartera de acciones para algunos viejos amigos. Con cada legado menor, la postura de mis padres se volvía más relajada, más confiada. Todo esto era solo el acto de apertura. Entonces, el señor Campos pasó una página. El crujido del papel pareció resonar en la habitación silenciosa. Respiró hondo. Con respecto al resto de mi patrimonio, leyó, su voz ganando un nuevo peso, una nueva claridad, incluyendo todas las acciones de control y participaciones en Herrera Marítima, todas las propiedades inmobiliarias, tanto nacionales como internacionales, todo el arte y antigüedades. Y todas las acciones, bonos y activos líquidos. Yo, Héctor Herrera, estando en mi sano juicio y cuerpo, dejo todo ello en su totalidad, sin condición alguna, a mi amada nieta, Ximena Herrera. Silencio. No era un silencio pacífico. Era el silencio muerto y eléctrico de un rayo. El momento después del destello y antes del trueno. Las palabras parecían flotar en el aire, brillantes, imposibles. Mi propia respiración se atascó en mi garganta. Sentí una vertiginosa sensación de mareo, como si la habitación se hubiera inclinado de repente sobre su eje. Todo ello, el legado completo, el imperio que había construido con sus propias manos. Lo había puesto a mi cuidado. No era un regalo de dinero. Era un regalo de confianza monumental. Mis ojos se dirigieron instintivamente a su retrato sobre la chimenea. Sus ojos pintados parecían encontrarse con los míos, firmes y seguros. El agudo jadeo de mi madre rompió la quietud. ¿Qué? Dijo, su voz un chillido agudo y estrangulado. ¿Eso? Eso no puede ser correcto. Debe haber un error. Ortiz, su abogado, se inclinó hacia adelante, su sonrisa de tiburón desaparecida, reemplazada por una mirada de incredulidad. Señor Campos, quizás debería leer esa cláusula de nuevo. El rostro de mi padre se había transformado. La compostura tranquila y arrogante se había ido, reemplazada por un oscuro y moteado rubor carmesí. Esto es un ultraje, gruñó, su voz un rugido bajo. Era un viejo enfermo. Ella estuvo viviendo aquí, susurrándole al oído durante 2 años. Este es un caso claro de influencia indebida. El señor Campos permaneció completamente sereno. Levantó una mano para prevenir cualquier otro arrebato. Puedo asegurarles que el testamento es legalmente sólido y fue validado por el señor Herrera con su médico personal y un especialista psiquiátrico presentes hace solo 6 meses. Luego pasó a la última página. Hay un último anexo. Es una nota personal. Miró directamente, sin inmutarse, a mis padres. Leyó las palabras lentamente, cada una un martillazo. Y a mi hijo Carlos y a mi nuera Victoria, les dejo esta nota.
Aquellos que se alejan de la verdad por comodidad ya han renunciado a su herencia. Tomaron su decisión hace 24 años cuando se alejaron por ese camino. Eligieron una vida de superficies, de apariencias, de glamour vacío. Dejo el trabajo de mi vida a la única persona que alguna vez entendió su verdadero valor. Ahora deben vivir con su elección. El juicio fue absoluto. No fue solo una desheredación. Fue una condena. El rostro de mi madre, que solo había visto en un estado de perfecto y helado control, se deshizo por completo. La máscara de la socialité afligida se hizo añicos, y por primera vez, vi la cosa cruda y fea que vivía debajo. Su rostro se contorsionó con una rabia tan pura que era aterradora. Era un viejo tonto amargado, chilló, su voz estridente y fea. «¿Y tú?», dijo, su mirada venenosa volviéndose hacia mí. «Eres una pequeña serpiente manipuladora. Lo envenenaste contra su propia familia». «Esto no se quedará así», dijo mi padre, su voz temblando de furia mientras se levantaba, golpeando ligeramente su silla hacia atrás. «Impugnaremos esto. Lo arrastraremos por todos los tribunales del Estado. No verás ni un solo peso de ese dinero. Te lo garantizo». No me inmuté. No hablé. Simplemente me quedé sentada, con las manos cruzadas tranquilamente sobre el escritorio frente a mí, y enfrenté su rabia con la quietud que mi abuelo me había enseñado a dominar. Dejé que su tormenta se desatara a mi alrededor. Sus amenazas, sus acusaciones, su fealdad, todo era solo ruido. Salieron furiosos del despacho, su abogado apresurándose a recoger sus cosas y seguirlos, murmurando sobre opciones legales y presentación de mociones. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, dejándome en el repentino silencio resonante. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, sola en el despacho con el señor Campos. Él empujó silenciosamente la copia encuadernada del testamento a través del escritorio hacia mí. Mis manos temblaban ligeramente mientras la alcanzaba. Se sentía increíblemente pesada. Era el peso del trabajo de una vida, de un legado, de un amor profundo y duradero. Pero también era el peso de la guerra que acababa de ser declarada. Ya no era solo Ximena Herrera, la niña abandonada. A sus ojos, ahora era la enemiga, y sabía con absoluta certeza que no se detendrían ante nada para destruirme. La calma que siguió a la lectura del testamento fue engañosa. No era un silencio de paz, sino la quietud pesada y cargada que precede a un huracán. Pasé los primeros días aturdida, caminando por las habitaciones de la casa que ahora era incomprensiblemente mía. Tocaba el respaldo del sillón del abuelo Héctor, pasaba los dedos por los lomos de sus libros e intentaba absorber la magnitud aplastante de su confianza en mí. El dolor seguía siendo un dolor físico y crudo, pero ahora estaba entrelazado con el inmenso peso de la responsabilidad. No solo me había dejado una fortuna. Me había dejado el trabajo de su vida, su legado, su propio nombre. Y no tenía idea si era lo suficientemente fuerte para llevarlo. El huracán tocó tierra una semana después. No llegó con un rugido, sino con un golpe sordo y nauseabundo. Fue el sonido de un sobre grueso y pesado aterrizando en el porche de piedra. Había sido entregado por un mensajero, un hombre con un uniforme impecable, que me hizo firmar en una pantalla digital. No había remitente, solo mi nombre, Ximena Herrera, escrito en una fuente fría e impersonal. Mis manos temblaron mientras lo abría. El papel de adentro era grueso, oficial y estaba cubierto de un denso lenguaje legal que tuve que leer 3 veces para comprenderlo por completo. En la parte superior, en letras marcadas y en negrita, decía: notificación de juicio ordinario civil en el juzgado de primera instancia del Partido Judicial de Puerto Vallarta, Jalisco, y luego los nombres: Carlos y Victoria Herrera, demandantes, versus Ximena Herrera, demandada. Me estaban demandando. Mis propios padres. Las palabras nadaban ante mis ojos. La jerga legal se convertía en una acusación que se sentía a la vez impactante y completamente inevitable. Nulidad de testamento por influencia indebida, falta de capacidad para testar, interferencia ilícita con la expectativa de herencia. Era un diccionario de la traición. Me estaban acusando, en el lenguaje frío y formal de la ley, de manipular a un anciano enfermo y senil. Afirmaban que había envenenado a mi abuelo en su contra, que lo había coaccionado para que reescribiera su testamento para mi propio beneficio codicioso.
Estaban convirtiendo sistemáticamente nuestra historia, toda mi vida con el abuelo Héctor, en un crimen. Me hundí en una silla en la entrada, con los documentos apretados en la mano. Una oleada de náuseas me invadió. Este era su siguiente movimiento. No una llamada telefónica, no una carta, ni un solo intento de hablar conmigo directamente. Solo esto, un acto de guerra entregado por un extraño. La advertencia final del abuelo resonó en mis oídos. Vendrán con sus sonrisas y sus abogados. En 48 horas, la guerra privada se hizo pública. Su abogado, Ortiz, era un maestro de la manipulación mediática. La historia apareció primero en un blog de noticias financieras de mala reputación, y luego fue recogida por la prensa convencional. Los titulares eran brutales, diseñados para pintarme como una villana en un melodrama. Heredera de Imperio acusada de manipular a su abuelo millonario. Imperio Herrera en crisis mientras la familia denuncia juego sucio. La maquiavélica de Vallarta, como una nieta robó una fortuna de miles de millones. Mi cara estaba de repente en todas partes. Una foto que debieron sacar de la página de exalumnos de mi universidad. Sonriente e ingenua. Estaba pegada junto a fotos de mis padres con aspecto sombrío y victimizado mientras salían del bufete de su abogado. Reporteros, como lobos hambrientos, comenzaron a acampar fuera de las puertas de la finca. Camionetas de noticias con grandes antenas parabólicas en sus techos se estacionaron a lo largo del camino. La presencia constante de sus cámaras me convirtió en una prisionera en mi propia casa. Cada vez que miraba por una ventana, veía el destello de un teleobjetivo. Estaban esperando a que me quebrara, a que saliera, con el rostro surcado de lágrimas e histérica, para darles la imagen que probaría su narrativa. El teléfono comenzó a sonar incesantemente. Números que no reconocía. Reporteros ofreciéndome la oportunidad de contar mi versión de la historia, lo que sabía que era solo una trampa para torcer mis palabras. Dejé de contestar. Me sentía asediada, aislada, el mundo encogiéndose a las paredes de la casa. La narrativa pública era tan poderosa, tan convincente, que sentí que mi propia realidad comenzaba a deformarse. ¿Era yo eso? ¿Una intrigante codiciosa y manipuladora? Por un momento aterrador, sus mentiras se sintieron más reales que mi verdad. Fue entonces cuando llamé a Roberto Campos. Su nombre estaba en un sobresellado que el señor Campos, el abogado de mi abuelo, me había dado, marcado en caso de emergencia. El abuelo Héctor lo había preseleccionado años atrás. Roberto no es un tiburón, decía la nota del abuelo. Es un bulldog. Encontrará la verdad y no la soltará. Roberto llegó al día siguiente, escabulléndose del circo mediático en un coche discreto. Era todo lo contrario a Ortiz. Tenía unos 50 y tantos años, un traje arrugado, ojos amables y un comportamiento tranquilo y tranquilizador. No hizo grandes promesas. Simplemente se sentó conmigo en el estudio, escuchó toda la historia sin interrupción y leyó cuidadosamente la demanda. Cuando terminó, me miró por encima de sus gafas. Esta es una clásica demanda por nulidad de testamento, Ximena, dijo, su voz tranquila y firme. Es fea. Es personal. Y está diseñada para quebrarte mucho antes de que pises un tribunal. Su estrategia no es ganar con los hechos. Su estrategia es hacer que el proceso sea tan doloroso, tan público y tan caro que prefieras darles lo que quieren antes que seguir luchando. Hizo una pausa, su mirada inquebrantable. Cuentan con que el miedo te silencie. Creen que tú, la nieta, no tendrás el estómago para luchar contra ellos, los padres. Solo asentí, el nudo en mi estómago apretándose. ¿Qué hacemos? Hacemos exactamente lo que tu abuelo habría hecho, respondió. No nos dejamos arrastrar a su circo. No hablamos con la prensa. Construimos nuestro caso sobre la base de la verdad indiscutible. Seremos metódicos, pacientes e implacables. El primer paso fue el desahogo de pruebas. Se llevó a cabo en una sala de conferencias estéril en el edificio de oficinas de Ortiz. Mis padres estaban allí, sentados junto a su abogado, con los rostros fríos e impasibles. Era la primera vez que estaba en la misma habitación con ellos desde la lectura del testamento. No me miraron durante 8 horas seguidas. Ortiz me interrogó.
Su voz era suave y condescendiente. Sus preguntas estaban diseñadas para torcer cada acto de amor en un acto de manipulación. Señorita Herrera, ¿no es cierto que se mudó de nuevo a la casa de su abuelo tan pronto como se enteró de su diagnóstico? Sí, dije con calma. Él me lo pidió. No quería estar solo ni con extraños. ¿Él se lo pidió o usted lo sugirió? Vio una oportunidad financiera en su enfermedad. Vi que mi abuelo me necesitaba. Continuó. Usted manejó sus finanzas en sus últimos meses, ¿correcto? Tenía acceso a sus cuentas bancarias, a sus talonarios de cheques. Yo pagaba sus facturas por él. Sí. Las facturas del hogar, las facturas de las enfermeras. Él me lo pidió. Qué conveniente, se burló Ortiz. Así que tenía el control total sobre las finanzas de un hombre muy enfermo, muy vulnerable y muy rico. Cada pregunta era una trampa. ¿Hablé con él sobre mis padres? Sí. Entonces estaba envenenando su mente. ¿Le ayudé con su correspondencia? Sí. Entonces lo estaba aislando. Cada amabilidad, cada acto de cuidado, fue reformulado como un paso calculado en un plan maestro para robar su dinero. A través de todo, podía sentir los ojos de mis padres sobre mí, su juicio frío, una fuerza palpable en la habitación. La parte más difícil fue cuando Ortiz mencionó el día que se fueron. Su abuelo le dijo que sus padres la abandonaron, ¿no es así? Fomentó esta narrativa de victimismo en usted. ¿Correcto? La rabia que sentí fue un destello al rojo vivo. Estaba tratando de profanar no solo mi memoria, sino el amor del abuelo Héctor. Respiré lentamente, tal como Roberto me había instruido, tal como el abuelo me había enseñado. Miré directamente a Ortiz. Mis padres me abandonaron, dije, mi voz tranquila pero firme. Mi abuelo me dio un hogar. Esas no son narrativas. Son hechos. La sonrisa de Ortiz vaciló por una fracción de segundo. No levanté la voz. No lloré. Simplemente declaré la verdad. Esa noche, después de la declaración, me sentí completamente agotada, como si me hubieran golpeado físicamente. La duda volvió a aparecer. ¿Podría hacer esto? ¿Podría soportar su embestida, la vergüenza pública, el asesinato de mi reputación, la torsión de mis recuerdos más preciados en armas contra mí? Tal vez sería más fácil simplemente darles parte del dinero para que se fueran y me dejaran en paz. Agotada, fui al estudio del abuelo. Necesitaba sentirme cerca de él. Pasé la mano por sus estanterías y mis dedos se detuvieron en una fila de diarios idénticos encuadernados en cuero. Eran sus registros personales, uno por cada año. Saqué uno de hace unos 10 años y lo abrí. Su letra familiar y fuerte llenaba la página. Leí durante horas, perdiéndome en sus pensamientos, sus observaciones, su sabiduría. Y entonces encontré una entrada que parecía escrita directamente para mí a través de los años. Hoy, un competidor intentó forzar una adquisición hostil. Difundieron mentiras a la prensa, intentaron asustar a los accionistas, crearon una tormenta de ruido y miedo. Mi junta directiva estaba en pánico. Querían reaccionar, emitir comunicados, combatir el fuego con fuego. Les dije que no. Les dije que se quedaran quietos. La verdad no necesita gritar. Una mentira es una tormenta, todo viento y furia, pero no tiene sustancia. Se agotará por sí misma. La verdad es una montaña. Es silenciosa. Es sólida y no se mueve. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza o miedo. Eran lágrimas de gratitud. Me había dejado un mapa de ruta. Me había preparado para este momento exacto. Ellos eran la tormenta. Sus mentiras, su demanda, el frenesí mediático. Todo era viento y furia. Todo lo que tenía que hacer era ser la montaña. Cerré el diario y sentí una profunda sensación de calma apoderarse de mí. El miedo se había ido, reemplazado por una resolución tranquila e inquebrantable. Roberto Campos tenía razón. Contaban con que me quebrara, pero no sabían que estaba hecha del mismo acero que Héctor Herrera. El día que comenzó el juicio,
El aire en Puerto Vallarta estaba cargado con una capa marina, proyectando sobre el mundo una luz gris y brumosa que coincidía con mi estado de ánimo. La escena fuera del juzgado era un zoológico. Los reporteros pululaban por las escaleras, gritando mi nombre, metiéndome micrófonos en la cara. Roberto Campos me guió a través del caos, su mano una presencia firme en mi codo. Respira hondo, Sime, murmuró. Solo concéntrate en las puertas. No los mires. Dentro, la sala del tribunal era una caverna de madera oscura pulida y mármol frío. Estaba abarrotada. Cada asiento estaba ocupado por periodistas, analistas legales y miembros del público mórbidamente curiosos que habían venido a ver a los ricos devorarse entre sí. La sala zumbaba con un murmullo bajo y depredador. Tomé mi lugar en la mesa de la defensa y miré al frente, enfocándome en el estrado vacío del juez. Podía sentir la presencia de mis padres en la mesa del demandante sin tener que mirar. Su confianza era un aura casi tangible que irradiaba de ellos como una ola fría. Sonreían y susurraban a su abogado, Ortiz, montando un espectáculo de padres agraviados pero resistentes para la audiencia. La voz de Lugier resonó, todos de pie. Y el juez Rojas entró. Era un hombre mayor, su rostro un mapa de largos años en el banquillo. Sus ojos, cansados pero agudos. Se sentó pesadamente y abrió el expediente del caso. Su mirada recorrió la sala, sobre mis padres y su abogado, y luego se posó en mí. Se congeló. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando ligeramente los ojos mientras estudiaba mi rostro. Pasó un largo y silencioso momento, el zumbido en la sala se apagó mientras todos esperaban. Miró el nombre en el expediente, y luego de nuevo a mí. Fue entonces cuando susurró la pregunta que silenció a toda la sala. Espere, ¿usted es ella? Antes de que alguien pudiera reaccionar, aclaró, su voz aún baja, pero ahora audible para toda la corte. Me miró directamente. Usted es la nieta de Héctor Herrera. No era una pregunta. Era una declaración de hechos. Sí, su señoría, logré decir, con voz firme. Asintió una vez, un movimiento lento y deliberado. Un destello de memoria, de respeto, cruzó su rostro. Hablaba de usted a menudo, señorita Herrera. Fue mi mentor cuando yo era un joven abogado recién empezando. Una vez me dijo que usted estaba hecha del mismo acero que él. Su mirada se endureció al mirar hacia la mesa de mis padres. Veamos si tenía razón. Proceda, señor Ortiz. Las sonrisas confiadas de mis padres se habían desvanecido. El rostro de Victoria estaba pálido por la conmoción, y Carlos parecía profundamente inquieto. Toda su estrategia dependía de pintarme como una desconocida, una intrusa codiciosa. Pero el juez conocía a mi abuelo. El juez sabía de mí. El suelo acababa de moverse bajo sus pies. Ortiz se recuperó rápidamente, lanzándose a su declaración de apertura. Era un orador talentoso y pintó un cuadro magistral y venenoso. Esta es una historia de tragedia, comenzó, su voz llena de patetismo mientras señalaba a mis padres. Una historia de dos padres amorosos, Carlos y Victoria Herrera, que fueron sistemática y cruelmente apartados de la vida de su padre anciano y vulnerable por una acusada consumida por la codicia. Los retrató como víctimas. Su viaje corto de hace 24 años como una decisión de negocios dolorosa pero necesaria que su padre implacable usó en su contra. Me describió como una depredadora que se abalanzó durante la enfermedad de mi abuelo, un periodo de debilidad y confusión, para aprovecharse de su soledad y manipularlo para que me diera todo. Era una brillante obra de ficción. La primera testigo que llamaron fue mi madre. Subió al estrado, la viva imagen del dolor maternal afligido. Habló de su profundo amor por su suegro y de su desconsuelo por haber sido mantenida alejada. Ortiz la guió con preguntas suaves y capciosas. Señora Herrera, ¿intentó contactar a su suegro a lo largo de los años? Oh, constantemente, dijo, su voz quebrándose mientras se secaba un ojo con un pañuelo. Enviábamos cartas, regalos para el cumpleaños de Ximena cada año, pero su línea siempre estaba ocupada. Nuestras cartas quedaban sin respuesta. Sentíamos que se había construido un muro a su alrededor. Cuando fue el turno de Roberto Campos de contrainterrogar, su enfoque fue devastadoramente simple.
Estaba tranquilo, educado y armado con hechos. Señora Herrera, comenzó. Usted dice que intentó contactarlo constantemente. En los últimos 24 años, puede proporcionar a la Corte sus registros telefónicos que muestren estas llamadas intentadas. Ella vaciló. Bueno, yo no guardo registros de hace tanto tiempo. Ya veo, dijo Roberto. Tenemos los registros telefónicos de su abuelo de los últimos 10 años. Su número de teléfono no aparece ni una sola vez. Ni por un cumpleaños, ni por una festividad, ni siquiera cuando le diagnosticaron cáncer por primera vez. ¿Puede explicar eso? Victoria se sonrojó. Él dejó claro que no quería saber de nosotros. Entonces, no llamó porque él no quería, no porque, como usted afirmó, se había construido un muro. Roberto presionó suavemente. Con respecto a los regalos de cumpleaños para Ximena, todos fueron comprados por su asistente personal y enviados desde una cuenta corporativa. ¿Alguna vez en 24 años eligió usted misma un regalo para su hija? Mi madre lo miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Soy una mujer muy ocupada. Roberto asintió. En efecto. No más preguntas. Desmanteló su narrativa pieza por pieza con pruebas frías y duras. Presentó registros financieros que mostraban que no había gastado un solo peso del dinero de mi abuelo en mí misma, sino que lo había usado solo para su cuidado y el mantenimiento de su casa. Presentó el testimonio de los médicos del abuelo Héctor, quienes declararon inequívocamente que estaba en pleno uso de sus facultades mentales hasta el final, y que a menudo hablaba del orgullo que sentía por su nieta. Finalmente, fue mi turno de subir al estrado. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras caminaba hacia el banquillo de los testigos. El peso de cada mirada en la sala era una presión física. El contrainterrogatorio de Ortiz fue aún más brutal que en la declaración. Intentó pintarme como fría, calculadora e insensible. Mencionó mi falta de emoción en el funeral. Intentó torcer mi fuerza tranquila en una señal de culpa. Pero me mantuve firme. Respondí a sus preguntas de manera simple, directa y honesta. No le di el arrebato emocional que intentaba provocar. Cuando fue el turno de Roberto, solo me hizo unas pocas preguntas. ¿Por qué cree que su abuelo le dejó su patrimonio a usted? Ortiz se levantó de un salto. Objeción. Llama a la especulación. Sin lugar, dijo el juez Rojas, con los ojos fijos en mí. La testigo responderá. Respiré hondo. Me lo dejó a mí porque confiaba en mí. Confiaba en mí para proteger el trabajo de su vida. Sabía que yo entendía que su empresa no se trataba solo de dinero. Se trataba de integridad. Se trataba de mantener tu palabra. Sabía que yo honraría eso. ¿Y qué hay de sus padres? Preguntó Roberto suavemente. Los miré por primera vez. Mi madre me miraba con puro odio. Mi padre no me devolvía la mirada. Miraba sus manos. Mi abuelo amaba a su hijo, dije, mi voz clara y firme. Pero estaba profundamente decepcionado del hombre en que se convirtió. Vio a personas que valoraban la imagen por encima de la sustancia, la riqueza por encima del valor. Entonces Roberto sacó el diario encuadernado en cuero que mi abuelo había escrito para mí. Su señoría, me gustaría presentar como prueba un diario que el señor Herrera le dio a la acusada. Ortiz objetó de nuevo. Prueba referencial. Habla del estado mental del difunto y su relación con la acusada, dictaminó el juez Rojas. ¿Lo admito? Roberto me entregó el diario. Ximena, ¿podría leer la última entrada que su abuelo escribió en este diario en su 18º cumpleaños? Mis manos temblaban mientras abría el libro por la última página. Su letra, tan familiar, tan amada, llenaba la página. Leí las palabras en voz alta, mi voz resonando en la sala silenciosa. Mi queridísima Ximena, hoy eres una mujer. El mundo ahora esperará que te abras tu propio camino, pero sé que has estado haciendo eso desde que tenías 5 años. Te observo y veo las mejores partes de mí, pero con una amabilidad y una resiliencia que son completamente tuyas. Tus padres eligieron un camino de vacío reluciente. Rezo para que encuentren el camino de regreso algún día.
Pero no puedo apostar mi legado a una oración. Tú no eres mi plan B, Sime. Siempre fuiste el plan. Eres mi norte verdadero. Eres mi legado. Terminé de leer, mi voz embargada por la emoción. Miré al juez. Sus ojos brillaban. Miré a mis padres. Mi madre parecía apoplética de rabia. Pero mi padre. Una sola lágrima trazaba un camino por su mejilla. Volví a mirar al juez. Mi abuelo no cambió su testamento por manipulación o confusión, dije, mi voz encontrando su fuerza de nuevo. Lo cambió porque finalmente dejó de esperar que mis padres cambiaran. Tomó una decisión. Eligió la verdad. La sala estaba completamente quieta. La verdad del abuelo Héctor, finalmente había subido al estrado. Los 3 días entre el final del juicio y el veredicto del juez fueron los más largos de mi vida. La casa, que había sido un santuario, de repente se sintió como una jaula de nuevo. El frenesí mediático había alcanzado un punto álgido. Analistas legales en todos los canales de noticias debatían el caso. La mayoría de ellos se inclinaban por la narrativa de los pobres padres abandonados. Me llamaban fría, imperturbable y calculadora. Confundieron mi compostura con una falta de sentimiento, mi negativa a llorar en el estrado como una señal de un corazón endurecido. El tribunal de la opinión pública me había declarado culpable en gran medida. Lo evité todo. Apagué la televisión, silencié mi teléfono e intenté perderme en el mundo de mi abuelo. Me senté en su estudio durante horas, no leyendo sus diarios esta vez, sino revisando sus viejos libros de contabilidad de la década de 1950. Tracé el camino de su empresa desde un único y modesto carguero hasta una potencia mundial. Todo estaba allí en los números, los riesgos que tomó, los años de escasez, los contratos revolucionarios. Era la historia de su vida escrita con tinta y ambición. Me ancló. Por esto estaba luchando. No por el dinero, sino por la historia. El legado de un hombre que construyó algo real y duradero. Roberto llamó en la mañana del tercer día. El juez está listo, dijo simplemente. Su secretario acaba de llamar. Esté allí a las 2 de la tarde. Volver a entrar en ese juzgado se sintió surrealista. La multitud de reporteros era aún más grande que antes. Un mar frenético y empujándose de cámaras y micrófonos. Esta vez, no me sentí tan intimidada. Sentí una extraña sensación de calma. Había dicho la verdad. Había honrado a mi abuelo. El resultado ya no estaba en mis manos. Había sido la montaña, y la tormenta había rugido a mi alrededor. Ahora solo quedaba ver que permanecía en pie. La sala del tribunal estaba eléctrica de anticipación. Cada asiento estaba ocupado. Mis padres ya estaban en su mesa. Parecían tensos pero confiados. Victoria me dedicó una delgada sonrisa triunfante cuando me senté. Realmente creían que habían ganado. Creían que su actuación de victimismo había sido más convincente que mi tranquila recitación de los hechos. El juez Rojas entró y un profundo silencio se apoderó de la sala. No perdió el tiempo. Se sentó, se puso las gafas y miró los papeles que tenía delante. El silencio se prolongó por lo que pareció una eternidad. Podía oír los latidos de mi propio corazón, un tambor lento y constante en mis oídos. He revisado todo el testimonio y las pruebas presentadas en el caso de Herrera versus Herrera, comenzó, su voz desprovista de emoción. Comenzó desmantelando metódicamente el caso de los demandantes. Abordó cada una de sus afirmaciones una por una, sus palabras precisas y devastadoras. La reclamación de influencia indebida requiere pruebas de que la demandada manipuló activamente al testador y sustituyó la voluntad de éste por la suya propia. Los demandantes no han proporcionado ni una sola prueba creíble para respaldar esto. En cambio, las pruebas apuntan a un testador, el señor Héctor Herrera, que estaba en pleno dominio de sus facultades y estaba profunda, y con buena razón, decepcionado de su hijo y su nuera. Levantó la vista, su mirada recorriendo a mis padres. La afirmación de aislamiento es, francamente, absurda. Los demandantes admiten un periodo de 24 años de distanciamiento voluntario.
Uno no puede afirmar estar aislado por una puerta que ellos mismos cerraron y bloquearon desde el exterior. La evidencia de llamadas telefónicas sin respuesta y cartas no devueltas es inexistente porque las llamadas nunca se hicieron y las cartas nunca se enviaron. El rostro de mi madre se había puesto rígido, el color drenando de sus mejillas. Mi padre parecía encogerse en su silla, su mirada fija en la superficie pulida de la mesa frente a él. El juez Rojas continuó, su voz ganando un poder silencioso. Lo que las pruebas sí muestran es una relación profunda, amorosa y de apoyo entre un abuelo y la nieta que crió en ausencia de sus padres. Muestra a un hombre que pasó más de 2 décadas impartiendo su sabiduría, sus valores y su integridad a su heredera elegida. El último testamento no es producto de la manipulación. Es la culminación lógica, racional y sentida de esa relación. Hizo una pausa, quitándose las gafas y mirándome directamente, luego a mis padres. Su voz se suavizó, pero llevaba el peso de una verdad final e irrefutable. Parece haber una creencia en este caso de que los lazos familiares, que la sangre, automáticamente otorgan derecho a una herencia. No es así. Una herencia es un regalo, y un regalo se basa en una relación. Los demandantes en este caso abandonaron esa relación. La señorita Herrera la honró. Miró a toda la sala. La justicia no se pone del lado de la sangre. Se pone del lado de la verdad. Tomó su mazo. Por lo tanto, es la decisión de este tribunal que los demandantes no han proporcionado ninguna prueba para respaldar sus reclamaciones. El testamento de Héctor Herrera queda por la presente validado y se mantiene tal como está escrito. El patrimonio pertenece a la señorita Ximena Herrera. Este caso queda desestimado. El mazo golpeó el bloque de madera una vez. El sonido fue limpio, final y absoluto. Por una fracción de segundo, hubo un silencio atónito. Luego, la sala estalló. Los reporteros se apresuraron hacia las puertas, gritando en sus teléfonos. Los obturadores de las cámaras chasqueaban frenéticamente. Ortiz intentaba decir algo a mis padres, pero no escuchaban. Victoria se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de pura y fea furia. «Esto es una farsa», chilló, su voz quebrándose. Me señaló con un dedo tembloroso. «Te arrepentirás de esto por el resto de tu vida». Los oficiales del tribunal se movieron rápidamente para escoltarla fuera. Mi padre no se movió. Simplemente se quedó allí, con un aspecto completamente destrozado, como un edificio cuyos cimientos se hubieran derrumbado. Finalmente, levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala. No había ira en ellos, solo un vasto y hueco vacío. Luego se levantó, se dio la vuelta y salió del juzgado, un hombre derrotado. Yo tampoco me moví. Roberto Campos puso una mano en mi hombro. Ganamos, Sime. Pero no se sentía como una victoria. No hubo una oleada de triunfo, ni el dulce sabor de la victoria. Solo hubo una profunda oleada de alivio hasta los huesos y un agotamiento aplastante y abrumador. Había sobrevivido. Eso era todo. Había sobrevivido a la tormenta, pero el paisaje estaba sembrado de los restos de lo que se suponía que había sido mi familia. No había ganadores aquí. Todos habíamos perdido algo mucho antes de poner un pie en este juzgado. Roberto me protegió mientras nos abríamos paso a través del enjambre de medios. No dije una palabra. Simplemente mantuve la vista fija en las puertas, de la misma manera que lo había hecho al entrar. Cuando finalmente nos liberamos en la tarde gris, tomé mi primera respiración real. No fue una respiración de celebración. Fue la respiración entrecortada y dolorosa de una sobreviviente que, finalmente, había llegado a la orilla. En las semanas que siguieron al veredicto, una frágil paz comenzó a instalarse en mi vida. Las camionetas de noticias y los reporteros desaparecieron gradualmente de las puertas, pasando al siguiente escándalo, al siguiente drama. La tranquilidad que regresó a la casa ya no estaba cargada de pavor, sino llena de la posibilidad de un futuro. El silencio era mío ahora. El peso de mis nuevas responsabilidades era inmenso. Comencé a pasar mis días en la sede de Herrera Marítima en el centro, una elegante torre de cristal con vistas al puerto. Era abrumador.
La junta directiva estaba compuesta por hombres que habían conocido a mi abuelo durante décadas, y podía sentir su escepticismo. Veían a una chica de 29 años que había heredado un imperio. Estaban esperando a que fracasara. Pero el abuelo Héctor no solo me había dejado su dinero. Me había dejado su educación. Pasaba mis días en reuniones y mis noches en su estudio, estudiando contratos, análisis de mercado e informes de logística. Usé las lecciones que me había enseñado en la mesa del desayuno. Cuestioné todo. Leí la letra pequeña. Escuché más de lo que hablé. Lentamente, con cautela, comencé a ganarme su respeto. No estaba tratando de ser él. Estaba tratando de ser la líder que él me había entrenado para ser. Era una montaña inmóvil, mostrándoles mi sustancia. La vida cayó en una nueva rutina, una de trabajo y noches tranquilas en casa. El dolor del juicio comenzó a sentirse más como una cicatriz que como una herida abierta. Una parte permanente de mí, pero que ya no sangraba. Pensé que la historia había terminado. Creí que el último capítulo se había escrito en esa sala del tribunal. Entonces, un martes por la noche, sonó mi teléfono. Estaba en el estudio, una taza de té enfriándose a mi lado mientras revisaba un informe de proyección de costos de combustible. El número en la pantalla estaba bloqueado, listado solo como desconocido. Mi primer instinto, un reflejo nacido de meses de acoso mediático, fue rechazar la llamada. Mi pulgar se cernió sobre el botón rojo, pero algo me hizo dudar. Una extraña y silenciosa intuición. Contesté. Bueno. Hubo una pausa al otro lado, solo el débil sonido de la respiración. Casi colgué, pensando que era un número equivocado. Entonces una voz pronunció mi nombre. ¿Ximena? Me congelé. La voz era instantáneamente reconocible, pero completamente diferente. Todo el poder, la autoridad, la confianza retumbante que asociaba con mi padre se había ido. Esta voz era vacilante, ronca y desnuda. Era la voz de un extraño. No dije nada. No podía. Mil emociones se arremolinaban dentro de mí. Ira, sospecha y una tristeza profunda y cansada. Solo esperé, mis nudillos blancos mientras agarraba el teléfono. Pareció tomar mi silencio como permiso para continuar. Yo. No sé qué decir, tartamudeó. Respiró temblorosamente. Después del juicio, Roberto Campos me permitió recuperar algunos de los efectos personales de mi padre. Cosas de antes. Antes de que me fuera. En una de las cajas estaban sus otros diarios, los de mi infancia, los de los últimos 20 años. Hizo una pausa de nuevo, y pude oír la emoción espesando su voz. He pasado el último mes leyéndolos, Xime. Todos ellos. Leí sobre lo orgulloso que estaba cuando gané mi primera regata. Leí sobre lo preocupado que estaba cuando me fui a la universidad. Y luego. Leí sobre su decepción. Leí las entradas donde describía cómo cambié después de conocer a tu madre. Cómo empecé a preocuparme más por los clubes de campo y las opciones de acciones que por él, por la empresa, por cualquier cosa real. Su voz se quebró. Fue un sonido crudo y desgarrado que me dejó atónita en un silencio continuo. Escribió sobre ti todos los días, Xime. Todos los días. Escribió sobre enseñarte a leer, sobre tu primer día de escuela, sobre cómo tenías sus ojos pero un corazón más amable. Y escribió sobre el dolor. Escribió que perder a su hijo fue la gran tragedia de su vida. Estaba llorando abiertamente ahora, no las lágrimas teatrales del tribunal, sino los sollozos desgarradores de un hombre con el corazón roto. Leí su diario, susurró, su voz quebrándose. Escribió que perdí mi camino, que dejé de ser su hijo mucho antes de perder su amor. Él nunca dejó de amarme, Xime. Simplemente dejó de respetarme. Nunca entendí eso hasta ahora. Finalmente encontré mi voz, pero fue solo un susurro silencioso. ¿Por qué me dices esto? Porque necesitaba que lo supieras, dijo, su voz desesperada. Las cosas que dijo Victoria, las cosas que Ortiz argumentó en la corte. Todo eran mentiras. No éramos las víctimas. Fuimos nosotros quienes nos fuimos. Yo me fui.
Elegí una vida que era brillante y vacía, y tiré todo lo que alguna vez importó. Mi padre. ¿Mi hija? Tomó otra respiración temblorosa. No merezco el perdón. Lo sé, Dios, lo sé. Pero necesitaba que supieras que lo siento mucho, mucho, por todo. La ira que pensé que siempre sentiría por él se había ido. El juicio la había quemado dentro de mí. En su lugar, solo había un vasto y profundo vacío, el fantasma de un amor al que nunca se le permitió existir. El perdón se sentía como un concepto extraño, un idioma que no hablaba. Era una palabra demasiado simple para toda una vida de daño. No sé si puedo perdonarte, dije en voz baja, las palabras sabiendo a una verdad que era a la vez dura y necesaria. No es un interruptor que pueda accionar. Tal vez. Tal vez nunca pueda. Hice una pausa, sintiendo el peso de los años entre nosotros. Pero que lo intentes, exhaló él, un sonido largo y tembloroso de alivio. Sonaba como si no hubiera respirado de verdad en semanas. Eso es más de lo que merezco, susurró. Gracias, Sime. Me dijo que había dejado a mi madre. Dijo que el juicio había hecho añicos la ilusión que habían construido con tanto cuidado. Estaba viviendo en un pequeño apartamento, tratando de descubrir quién era sin el dinero y el estatus. No me pidió nada. No pidió una segunda oportunidad. Solo quería que supiera la verdad de sus propios labios. Cuando terminó la llamada, me senté en el silencioso estudio durante mucho tiempo, el teléfono todavía en mi mano. No fue un cierre. Las heridas eran demasiado profundas para eso. Pero fue un comienzo. Fue la primera conversación honesta que había tenido con mi padre. Finalmente había dejado de huir de la verdad. Había dejado que lo alcanzara. Y al hacerlo, me había dado algo que nunca supe que necesitaba. El reconocimiento de que no lo había imaginado todo. La pérdida, el dolor, el abandono. Todo fue real, y no fue mi culpa. Esa noche no pude dormir. La conversación con mi padre resonaba en mi mente. Me envolví en uno de los viejos suéteres de cachemira del abuelo Héctor y salí al aire fresco y salado. Me sentí atraída por el jardín de rosas que había plantado para mi abuela décadas atrás, un lugar que él siempre llamaba el alma de la casa. La luna estaba llena, arrojando un brillo plateado sobre las flores meticulosamente cuidadas. El océano brillaba en la distancia, bajo los acantilados, su superficie tranquila y vasta. El sonido de las olas, un susurro suave y rítmico. Por primera vez desde que murió el abuelo, el mundo se sintió quieto. La tormenta había pasado. Abrí su diario personal, el que había escrito durante su último año, el que el señor Campos me había dado después del juicio. Pasé a la última página. Su letra estaba desvaída y ligeramente temblorosa, pero la fuerza de su espíritu todavía estaba allí, en cada lazo y línea. Lo último que escribió no fue sobre negocios o dinero. Fue sobre mí. La verdadera justicia no se encuentra en los tribunales o en los escritos de los abogados. Se encuentra en los corazones que todavía creen en ella, incluso cuando el mundo les dice que no lo hagan. Le he dejado a Sime una gran cantidad de dinero, pero temo que será más una carga que un regalo. Mi verdadero legado, mi verdadera herencia, es la esperanza de que ella lleve nuestra verdad adelante, que viva una vida de sustancia, no de superficies. Esa es una fortuna por la que nunca podrán demandar y una victoria que nunca podrán arrebatar. Una lágrima se deslizó por mi mejilla, luego otra. No eran lágrimas de dolor o ira. Eran lágrimas de liberación. Miré el océano iluminado por la luna y sonreí a través de ellas. Lo creo, abuelo, susurré en la noche silenciosa. ¿Lo creo? Y por primera vez, sentí su presencia no como una ausencia dolorosa, sino como una fuerza firme y tranquila dentro de mí. Estaba allí en la forma disciplinada en que abordaba mi trabajo. En la calma que mantuve durante la tormenta. En la creencia simple y profunda de que la verdad, al final, es todo lo que importa. Mis padres me robaron la infancia. Intentaron robar mi nombre, mi reputación y el legado de mi abuelo. Pero no pudieron robar mi conciencia. No pudieron quitarme las lecciones que él había grabado con tanto cuidado en mi alma. Esa era la verdadera herencia.
Esa era la fortuna que nunca se podría perder. Si alguna vez has tenido que luchar por tu verdad, si alguna vez te han hecho sentir pequeño o invisible las personas que se suponía que más te amaban, no te rindas. Permanece inmóvil en la tormenta. Deja que le muestren al mundo quiénes son. Porque un día, cuando menos lo esperen, tu verdad entrará en la habitación y no necesitará presentación.